Muy buenos días, gracias a todos por su siempre activa e importante participación. Hoy tenemos el gusto y el honor de que nos haga el favor de acompañar Gabriel Cuadra y la Torre. Creo que es bien reconocido y experto en temas ambientales, por lo cual cedo los micrófonos, Gabriel. Te agradecemos nuevamente tu tiempo, tu participación y la consideración para esta academia. Gracias, buen día. Perfecto. Gracias, Daniel, y gracias, Carlos. Como decía Daniel, es una descripción y un análisis de lo que ocurre en Tula, que es uno de los centros, yo diría, de tensiones ambientales pues, más relevantes que hay, no solamente en la megalópolis del centro del país, sino en todo el territorio nacional. Y particularmente con respecto a la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de Tula, que vamos a ver ahora que juega un papel muy relevante en términos de salud pública y de calidad de aire, no solamente en la propia región de Tula, sino en toda la megalópolis del centro del país. Bueno, rápidamente, todo esto se trata o gira en torno a un contaminante que ha adquirido gran relevancia en los últimos tiempos, que son las PM2.5, que ustedes las conocen bien, son partículas menores a 2.5 micras y que, bueno, son generadas directamente por diferentes procesos de consumo de combustibles fósiles y también se forman como partículas secundarias a partir de diferentes contaminantes primarios como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Los efectos adversos de las PM2.5 han sido ya ampliamente documentados y causan aproximadamente, de acuerdo a la propia Organización Mundial de la Salud, algo así como 4 millones de muertes en el mundo. Y tienen una serie de impactos muy relevantes en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y también cáncer. Y bueno, varios grupos independientes de investigadores pues han observado que los efectos de las PM2.5, los efectos nocivos a la salud, se presentan incluso muy por debajo de las normas establecidas por la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora, hay un padecimiento particularmente interesante que se llaman los paros cardíacos que ocurren fuera de los hospitales, o en inglés out of hospital cardiac arrest, y que se ha demostrado que ocurren de manera relacionada con las PM2.5. Particularmente esto se ha demostrado en un estudio en Japón muy recientemente, en donde pues estos episodios de paro cardíaco sí tienen una vinculación directa, o se ha demostrado, con estas PM2.5. Y estas paros cardíacos fuera de hospitales se registran, hay que subrayarlo, a unas concentraciones de PM2.5 menores a las establecidas en las propias normas japonesas, a las normas de la OMS y desde luego a las normas oficiales mexicanas al respecto. Esta gráfica lo ilustra con claridad, como en este estudio que yo les comentaba, la mayor parte de los episodios de paros cardíacos fuera de hospitales están registrados debajo de las normas que son de 35 microgramos por metro cúbico en Japón, en Estados Unidos, o de 25 microgramos por metro cúbico en Australia. Como vamos a ver, debajo de las normas mexicanas, que son de 48 microgramos por metro cúbico de PM2.5, máximo diario. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que las normas vigentes están demasiado holgadas en términos de salud pública. Las PM2.5 también se asocian con enfermedades cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque tienen la peculiaridad de que son capaces de penetrar, desde luego, al torrente sanguíneo y después perforar la barrera hematoencefálica que protege al cerebro. Y hay estudios que demuestran cómo estas PM2.5 se asocian con la incidencia de Alzheimer en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y a través de que aceleran el proceso de formación de estas proteínas tau y beta amiloide en el cerebro, que son como un engrudo
que va, digamos, generando la disfunción cerebral en el caso del Alzheimer. Y también hay otros tipos de demencia intermediados por enfermedades cardiovasculares que están vinculados asimismo a las PM2.5. Ahí está. Esta gráfica lo ilustra, donde también esta incidencia relacionada con la demencia también se presenta a niveles de concentración bastante bajos, de 8, 9 microgramos por metro cúbico. Tengamos en cuenta, lo vamos a ver más adelante, pero que en México la norma máxima diaria es de 48 microgramos por metro cúbico de PM2.5, o sea, estamos muy por encima de lo que debiéramos estar en términos de salud pública. También se relacionan con el Parkinson y con el autismo, las PM2.5, y desde luego con diferentes tipos de cáncer, sobre todo cáncer pulmonar. Y como sabemos, las PM2.5 están constituidas en muchos casos por metales, particularmente por fierro, que el fierro pues entra al sistema nervioso y digamos que destruye la mielina que protege a los nervios y que protege a las interconexiones neuronales. Pueden ver ahí en esa imagen que está abajo a la derecha lo que va ocurriendo con la mielina del sistema nervioso, que va, digamos, provocando esta disfunción tanto en el cerebro como en otros digamos, procesos o elementos del sistema nervioso. Y también, bueno, el azufre, cuando se trata de partículas derivadas de los óxidos de azufre, pues también tiene un efecto en contra de las acciones antioxidantes de una serie de compuestos en el organismo y contribuye a la destrucción de lípidos y de la mielina también del sistema nervioso. Las PM2.5 reducen la esperanza de vida, eso está bastante claro, en aproximadamente en 3 años, esto a partir de diversos estudios que se han hecho en el mundo, y desde luego que el riesgo de infecciones virales aumenta en presencia de PM2.5, dado que pues, los agentes patógenos encuentran un ambiente ya de irritación crónica mucho más favorable al desarrollo de las enfermedades infecciosas. Particularmente en el caso de las enfermedades, digamos, respiratorias agudas, como es el caso del SARS, como es el caso del COVID-19, se ha demostrado en los últimos meses que hay un impacto notable de la contaminación por PM2.5 en la mortalidad por COVID-19. Bueno, por SARS, desde luego, esto se demostró en China en el 2003 y en donde quedó claro que a mayor concentración de PM2.5 la mortalidad por SARS aumentaba. Lo mismo se analizó con respecto a la influenza española de 1918, donde la mortalidad también se vinculó a la presencia de estas partículas, y no porque hubiera registros de 1918 de concentraciones de PM2.5, sino porque al estudio al que me refiero obtuvo sus conclusiones a partir de relacionar el consumo de carbón en diversas ciudades norteamericanas durante la época del brote de la influenza española con una mucho mayor mortalidad, o sea, mayor consumo de carbón, mayor emisiones de partículas, PM2.5 y mayor mortalidad por la influenza española de 1918. Y lo que pasa es que la contaminación por PM2.5 inhibe la funcionalidad de unos elementos del sistema inmunológico pulmonar que se llaman macrófagos alveolares y que son los que remueven todo tipo de partículas, microbios y bacterias que pueden afectar a los pulmones. Y las PM2.5 pues bloquean la acción de estos macrófagos que literalmente se comen todas las impurezas y agentes patógenos que hay en los pulmones. Y bueno, también interfieren con los glóbulos blancos en la sangre, que son los encargados de combatir infecciones. Y en general, bueno, pues el caso particular del coronavirus, pues sí, estos contribuyen a amplificar el estrés inmunológico ya acumulado por la inflamación producida por las PM2.5. Vale la pena recordar, hay varios estudios que vamos a señalar muy brevemente enseguida, en donde se ha demostrado este año, a partir de diciembre, en China, en Estados Unidos, en Italia y en otros países, como sí hay una mucho mayor mortalidad por COVID-19
en lugares en donde se presentan altas concentraciones de PM2.5. Entonces, aquí los estudios de salud pública se llevan a cabo, digamos, a partir, con base un poco en este diagrama, donde se modelan las emisiones, bueno, se tiene el inventario de emisiones, se tienen modelos de dispersión y modelos fotoquímicos que determinan la calidad del aire, y esta calidad del aire pues interactúa con la exposición de la población, y esto determina factores de riesgo y a su vez funciones de exposición y respuesta por cada uno de los factores de riesgo. Después se calcula de esta manera el porcentaje de muertes por cada factor de riesgo y esto nos da al final la mortalidad por contaminación, que bueno, son diversos estudios que hemos estado haciendo en CIGEA al respecto, de los cuales vamos a hablar. Estas son algunas notas periodísticas que hablan de publicaciones en revistas especializadas sobre el impacto de la contaminación por PM2.5 en una mayor mortalidad en materia de COVID-19 y en general con respecto a todos los coronavirus que hay por ahí en el ambiente. O sea, es algo ya bien establecido por la ciencia, esta vinculación directa PM2.5 y enfermedades infecciosas respiratorias. Ahora, el combustóleo es una fuente, la quema de combustóleo en termoeléctricas, pues es una fuente primordial de emisiones de partículas primarias y también, como yo lo comentábamos, de partículas secundarias, dado que los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno que generan las termoeléctricas de combustóleo y de carbón, pues generan también partículas secundarias. Y bueno, estas son, como ya sabemos, son inhalables y penetran hasta el fondo de los propios alvéolos pulmonares. Aquí tenemos las normas, los valores fijados por las directrices de la Organización Mundial de la Salud, son 10 microgramos por metro cúbico mensual, 25 microgramos por metro cúbico de media en 24 horas. Y en México, perdón, me equivoqué, no eran 48, son 45 microgramos por metro cúbico por medio en 24 horas y 12 microgramos por metro cúbico por medio anual, que como vimos, pues es mucho más allá, es mucho más arriba esto de los intervalos a los cuales se presentan los mayores impactos a la salud por PM2.5, lo cual exige pues una revisión de la normatividad, particularmente de la norma 025 de salud, que es la que establece estas normas de calidad de Aquí vemos esta gráfica que es de concentraciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México el mes de mayo del año pasado de PM2.5 y como pueden ver, pues hay días que hay concentraciones de hasta 200 microgramos por metro cúbico, 100, 150 y una media por ahí de 40 o 50 microgramos por metro cúbico. O sea, estamos muy por arriba de los niveles que podrían considerarse seguros. Esta es una gráfica que representa las concentraciones en la zona metropolitana del Valle de México en 2 estaciones de monitoreo de enero a marzo de este año. No está actualizada esta gráfica, la tenemos que actualizar, pero como pueden ver, pues también la media anda por ahí de los 50 microgramos por metro cúbico de estas partículas PM2.5. Y bueno, hay diversos estudios de la OECD sobre la mortalidad, sobre muertes prematuras por PM2.5 en México. Y estos estudios indican que tenemos pues 228 muertes prematuras en México por millón de habitantes, lo cual equivale a alrededor de 23,000 o 24,000 muertes anuales en México por PM2.5. Y esto pues representa, bueno, nos habla bastante bien de la peligrosidad de este contaminante. Bueno, ahora, ¿qué pasa en Tula? Si bien se considera que la cuenca atmosférica de Tula y la de la zona metropolitana del Valle de México podrían ser cuencas distintas, la realidad es que están interconectadas por diferentes corredores. Entonces, lo que ocurre en Tula, pues tiene un impacto significativo, como lo vamos a ver más adelante, en la calidad del aire y en la salud pública de la zona metropolitana del Valle de México. Esta es la cuenca del Valle de México y la verde es la cuenca de Tula. El puntito rojo ahí es la localización de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad. Estos son los patrones de viento, como se ve con bastante frecuencia,
soplan vientos del noroeste hacia el sureste, con lo cual pues, hay un intercambio de masas de aire entre Tula y la zona metropolitana del Valle de México. Estas son las concentraciones de ozono, digamos, hasta el año pasado. Como ven, pues a fines de los 80, principios de los 90, tuvimos las concentraciones máximas de ozono, y gracias a una serie de medidas que se tomaron en aquellos años y al primer programa integral de control de la contaminación atmosférica, si se acuerdan, bueno, somos suficientemente viejos, nos acordamos de cómo se cerró la refinería de Azcapotzalco, cómo se prohibió el combustóleo en la zona metropolitana, se cambió en la termoeléctrica del Valle de México, se cambió el combustóleo por el gas natural, cómo se estableció el hoy no circula, la verificación, la normatividad de emisiones, la verificación popular, cómo también se mejoraron muchísimo las normas, las normas tanto de vehículos nuevos o en vehículos en circulación, se cambió el transporte público, en fin, se tomó una serie de medidas y desde luego hubo una emigración de la industria pesada desde la zona metropolitana a otras zonas del país, con lo cual, pues esto nos hizo ganar bastante en lo que respecta a contaminación por ozono. Ahora el problema está más o menos estable, ya no se ha podido reducir aún más. Esto es un tema muy interesante que pues, todavía intriga mucho a los investigadores, porque a pesar de que los vehículos son cada vez más limpios, pues el ozono parece estar estacionado en ciertos niveles ya casi prácticamente fijos en la zona metropolitana del Valle de México. Y estas son las concentraciones de PM2.5. Como pueden ver, pues hay intervalos promedio de variación entre 20 y 30, 35, 40 microgramos por metro cúbico, con medias ahí de 25, 30 microgramos por metro cúbico, lo cual, me permito reiterar, pues está por encima de los niveles a los cuales se presentan impactos a la salud considerables. Entonces, bueno, esto me voy a brincar. Ahora, como sabemos, bueno, la termoeléctrica de Tula tiene 1.500 megawatts en total, son 5 unidades de 300 megawatts cada una, más o menos en 80% quema combustóleo, el resto quema gas natural. Y, saben, la normatividad en México, la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía de la CRE, establece un máximo de contenido de azufre en el combustóleo en general de 4.4%, pero en zonas prioritarias, de Tula, como otras zonas del país, el máximo es de 2%. O sea, el máximo permitido por la normatividad es de 2% de contenido de azufre en el combustóleo. Sin embargo, en esta central termoeléctrica de Tula, Francisco Pérez Ríos está quemando combustóleo, violando la norma de manera flagrante, ostensible. Se quema combustóleo de casi 4% de azufre. Y esto se debe a que pues, este es combustóleo que viene básicamente de la refinería de Tula, la cual no está reconfigurada, no tiene plantas hidrotratadoras o desulfurizadoras, y por lo tanto el contenido de azufre es muy, muy alto. Y como no están, como yo decía, no está reconfigurada, la refinería sigue generando combustóleo. Y la única manera de hacerse el combustóleo es pasárselo a la termo para que lo queme la termo, esto sin importar los impactos a la salud y a la calidad del aire. Y ahora hay que decirlo, pues este gobierno está privilegiando a la industria petrolera, en la refinación, y entre más se refine, pues más combustóleo se produce en la refinería. El combustóleo es el residuo de la refinación, como sabemos. Entonces tendremos en estos años, durante este gobierno, un problema cada vez mayor de combustóleo. Y por eso, valga el paréntesis, es que el gobierno lanzó esta nueva política de confiabilidad del sistema eléctrico, con la cual trata de bloquear y sacar del sistema eléctrico nacional a las centrales renovables, y esto con la finalidad de privilegiar en las centrales obsoletas y contaminantes de CFE el uso del combustóleo. Esto es para que el gobierno se pueda deshacer del combustóleo que producen las refinerías de Pemex, pues hay que quemarlo en las termos, y no importa lo que esto implique, muertes, mortalidad, más enfermedades y un deterioro en la calidad del aire mayor. Y esto no solamente en la megalópolis del centro del país, ocurre en Manzanillo, ocurre en Tuxpan, ocurre en Baja California, en La Paz y en otros lugares donde hay centrales térmicas de combustóleo.
Entonces, y como ven aquí, el programa de contingencias también por PM2.5 en la zona metropolitana se dispara hasta 150 microgramos por metro cúbico, ¿no? Perdón, 97 microgramos por metro cúbico, son equivalen a 150 puntos IMECA. O sea, esto es, pues, 10 veces más de los niveles a los cuales se presentan impactos a la salud, como ya lo vimos en las primeras gráficas. Entonces, también el programa de contingencias con respecto a PM2.5 pues está, digamos, desfasado, está holgado, es demasiado permisivo. Y las autoridades reconocen el impacto de la central Francisco Pérez Ríos, que en el programa de contingencias se contempla reducción de 30% en el consumo de combustible de esta central termoeléctrica para poder aminorar los impactos sobre la calidad del aire. Esta es la gráfica de las contingencias históricas en la zona metropolitana del Valle de México. Como ven, tuvimos varios años sin contingencias y últimamente se volvieron a presentar de manera recurrente. Y este año, que ya no aparece el 2020, pero también durante los meses de febrero, marzo y abril, a pesar de que la ciudad estaba prácticamente paralizada, presentamos altos niveles de contaminación, particularmente de PM2.5. Este es lo mismo, nada más que en otra forma de gráfica. Y bueno, este es el inventario totales de la zona metropolitana del Valle de México. Yo aquí les pido, y el de abajo es el inventario de emisiones en Tula. En Tula, bueno, las principales fuentes de emisión pues, es la eléctrica, es la refinería, y son las plantas cementeras que hay en Apasco y Capan, que es la misma cuenca de Tula. Como pueden ver, les invito a que vean en óxidos de azufre, en dióxido de azufre, en SO2, el total de emisiones en la zona metropolitana es de 878 toneladas al año. Y en Tula, fíjense, en Tula es de 143,670 toneladas. O sea, es una diferencia así cósmica, abismal, astronómica. Por ejemplo, también en los de nitrógeno, las emisiones totales en la zona metropolitana son de 1,600 toneladas. Solo en Tula son de 22,300 toneladas. En las PM2.5, en toda la zona metropolitana hay 2,500 toneladas y solo en Tula se generan 6,347 toneladas. O sea, estamos ante un tema muy severo de emisiones y de contaminación para el Valle de México, para la zona metropolitana, en la cuenca de Tula. Ahora, el consumo de combustibles en la central termoeléctrica, vemos que se consumen algo así como 1.4 millones de metros cúbicos de combustible al año, que son 1,400 millones de litros, y 584,000 metros cúbicos de gas natural. Esto en términos energéticos implica que se quema 70% combustible y 30% gas natural en la central termoeléctrica. Vale la pena comentar que esta central podría quemar 100% gas natural y no lo hace, pues porque el gobierno tiene parados varios gasoductos, varios tramos finales de gasoductos de empresas privadas. Como ustedes saben, pues el gobierno se opone a que estos gasoductos entren en operación porque implicaría desplazar el combustible de la termoeléctrica y esto implicaría pues un problemón para la refinería de Tula que tendría que parar porque no sabrían con ese combustible, que por cierto ya no se puede vender en ningún lugar del mundo, porque antes lo usaban barcos, pero ahora la Organización Marítima Internacional desde enero de este año prohibió en los barcos el uso de combustible, como le llaman ellos, búnker de petróleo, con más de 0.5% de azufre. O sea, el combustible mexicano simplemente ya no se puede vender fuera del país y hay que consumirlo todo dentro del territorio nacional. Este es el diagrama de una central térmica convencional. Como sabemos, pues es una caldera donde se quema algún combustible fósil, gas o combustóleo. Hay un compresor. Esto calienta, digamos, agua que genera vapor a altísima presión. Este vapor a altísima presión pues va a turbinas de alta presión, de presión intermedia, de baja presión, y todo esto se recircula. Pero básicamente, bueno, evidentemente los generadores al operar activan un alternador que genera energía eléctrica, va a un transformador y luego a la red de transmisión.
Y hay una serie de sistemas de enfriamiento, como pueden ver a los que les interese en este diagrama. Pero simplemente comentar que esta central de Francisco Pérez Ríos es la segunda más grande del país. La primera es la de Tuxpan. Es la segunda o la tercera. La de Tuxpan es de combustóleo, la de Petacalco Guerrero es de carbón y esta es de casi totalmente de combustóleo, bueno, en buena parte de combustóleo. Esta tiene 1500 megawatts, si no me equivoco, la de Tuxpan tiene algo así como 1800 megawatts y la de Petacalco creo que tiene hasta 2000 megawatts, por eso es de carbón y funciona con carbón importado de Indonesia y de Colombia. Esto además de las de carbón que operan en el norte de Coahuila, de las cuales Alejandro Nice nos podría hablar con mucho mayor detalle, y que ahora este gobierno está reactivando y está promoviendo y comprando carbón en Coahuila para abastecer, para aumentar el suministro de carbón a estas centrales termoeléctricas en Coahuila. Y bueno, este es un diagrama simplificado de cómo funcionan estas plantas termoeléctricas. Como yo decía, es una cámara de combustión, un generador de vapor a alta presión que va a una turbina, el vapor mueve la turbina mueve un generador, esto produce electricidad y en fin, hay un condensador y se recicla buena parte del vapor. Entonces, estas son las emisiones de la central termoeléctrica. Esto me lo voy a brincar porque está un poco complicado de ver o de resumir ahora, pues lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, simplemente comentar que bueno, como el contenido de nitrógeno, por un lado el contenido de nitrógeno del propio combustóleo aumenta en forma considerable las emisiones de óxidos de nitrógeno de la termoeléctrica. Y como sabemos, los óxidos de nitrógeno son precursores del ozono. A su vez, el azufre presente en el combustóleo, bueno, en el momento de la combustión, bueno, se oxida, ¿sí? Y forma dióxido de azufre, el dióxido de azufre se vuelve a oxidar y forma trióxido de azufre, y luego el trióxido de azufre se combina con la humedad en la atmósfera, con el agua que hay en la atmósfera para formar ácido sulfúrico, o sea, el dióxido de azufre finalmente es el causante de lluvia ácida a través del ácido sulfúrico. Y aquí, esto sin tomar en cuenta la formación, como yo decía al principio, de las partículas secundarias que se forman, que son aerosoles, a partir de estos óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Esta gráfica es impresionante. Es el inventario de fuentes fijas de la zona metropolitana del Valle de México. Está construida esta gráfica con base en el Inventario Nacional de Emisiones. Esta barra altísima que tienen allá al lado derecho es la termoeléctrica de Tula. Es realmente impresionante, ¿no? Como ven, el gris es todo el tema de los óxidos de azufre, o sea, por mucho, pero por mucho es la fuente fija más relevante de toda la megalópolis del centro del país. La otra barra más pequeña que ven ahí es la refinería Miguel Hidalgo de Tula y la otra más chiquita del lado derecho son las plantas cementeras que operan. Ahora, hay algunas en la zona metropolitana del Valle de México, pero fundamentalmente allá en la cuenca de Tula, en Huichapa, en Yapasco. Entonces, como ven, si hablamos de fuentes fijas en la megalópolis del centro del país, lo fundamental y por mucho es la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que opera en Tula. Esto es una gráfica de pastel que también ilustra pues, la participación, digamos, extraordinaria que tiene esta central termoeléctrica con respecto a las PM2.5. O sea, emite el 56% de todas las PM2.5 que hay en el área que hemos estado estudiando, que es la zona metropolitana del Valle de México y la cuenca de Tula, las dos cuencas, digamos, en conjunto. 56% de las PM2.5 son atribuibles a la termoeléctrica de Tula. 75% del dióxido de azufre, 75% es consecuencia de la operación de la termoeléctrica. Y 43% de los óxidos de nitrógeno. O sea, es una cosa realmente, yo diría, aterradora. O sea, lo que provoca esta central termoeléctrica es algo verdaderamente impresionante. Este es el patrón de vientos que hay en Tula, lo pueden ver. Los vientos del norte pues, son significativos durante todo el año, particularmente en el mes de mayo y luego en septiembre.
hay un predominio de vientos del norte, que es cuando más se ve afectada la Ciudad de México o la zona metropolitana del Valle de México por la operación de la termoeléctrica de Tula. Ahora, esto lo hicimos en CIGEA con un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, encabezados por el doctor Adolfo Hernández. Entonces se utilizó lo que pretendíamos, como decíamos al principio, es modelar el impacto de estas emisiones sobre la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México y también sobre la salud pública. Entonces, con los inventarios de emisiones de los cuales ya hablamos, a partir de ellos, o con estos inventarios de emisiones, se alimentó un modelo WRF-Chem, ¿no?, que se ha usado normalmente para hacer modelado de calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, y es un modelo cuyo software fue desarrollado en Estados Unidos en un trabajo conjunto entre la NOAA, la EPA, la NASA y otros institutos. El caso es que es la herramienta, digamos, canónica para hacer modelado de calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Es un modelo en 3 dimensiones y, digamos, tiene una muy buena aproximación para predecir o para simular procesos fotoquímicos en la atmósfera. Y bueno, se utiliza como insumo, como ya comentábamos, el inventario de emisiones, datos meteorológicos, luego tiene un mallado en 3 dimensiones y hay una serie de sistemas de ecuaciones que modelan el comportamiento de las emisiones a lo largo del tiempo y a lo largo de 3 dimensiones en una región determinada. Además hay un modelo fotoquímico que nos describe la manera en que las emisiones primarias se van transformando en contaminantes secundarios, como es el ozono o como son estas partículas secundarias de las cuales ya hemos hablado. El caso es que se logró hacer esta modelación, híjole, pero es que así se puede, sí se puede en PDF. Se logró hacer esta modelación y esto es bastante interesante. Aquí van a ver este escenario básico de los efectos de las emisiones de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en las 2 cuencas, la de Tula y la de la zona metropolitana del Valle de México, e incluso sobre la Ciudad de México, utilizando combustóleo. Estamos usando el supuesto de que se trata de combustóleo de 3.5% de azufre. Van a ver cómo en esta animación, cómo se comportan las concentraciones de PM2.5, cómo viene la contaminación de Tula, avanza hacia el Valle de México, y esto pues hace que las cosas realmente se pongan complicadas en materia de calidad del aire. Esto me lo voy a brincar, y este es el interesante, porque el anterior es la modelación suponiendo que la termoeléctrica operara solamente con gas natural, ¿sí? Y esta es la modelación donde vemos la diferencia entre el funcionamiento de la termo con combustóleo de 3.5 de azufre con respecto a si trabajara con 100% a gas natural. Pues pueden ver que la diferencia en concentraciones de PM2.5 atribuible a la termoeléctrica es muy significativa, no solamente en Tula, sino en la cuenca del Valle de México. Estas son diferencias con respecto a los 2 escenarios. Y vean el amarillo y el café, cómo penetran hasta el Valle, a toda la zona metropolitana e incluso hasta la Ciudad de México, hasta el centro de la Ciudad de México, con lo cual podemos ver que el impacto de la termoeléctrica sobre la calidad del aire puede ir de 5 a 50 microgramos por metro cúbico en términos de concentraciones de PM2.5. Yo aquí les pido que no perdamos la referencia de la norma mexicana. 45 microgramos norma máxima permisible diaria y 12 microgramos de promedio anual. O sea, frente a esa referencia, o sea, un impacto de la termoeléctrica entre 5 y 50 microgramos, pues es algo brutal, es algo absolutamente gigantesco. Entonces, tenemos un problema muy serio con esta termoeléctrica. Y aquí están unas gráficas interesantes
en diferentes estaciones de monitoreo de Atitalaquia y a Totonilco, en la cuenca de Tula, donde vemos el escenario base, que es el rojo, que son concentraciones de PM2.5 con combustóleo y lo que ocurriría, que es el verde con gas natural. O sea, la diferencia es enorme entre la línea verde y la roja. Les recuerdo, la roja es combustóleo de 3.5 utilizado en la termo, y el verde es si funcionara 100% con gas natural. Y estas son otras estaciones, Acolman, Tizayuca, que es un resultado parecido. Otras aquí en el Centro de Salud de Tula, también es la misma modelación, y esto se termina. Para hacer un comentario final, si me quieren salir aquí de... Listo. Pues para hacer un comentario final, simplemente decir que todo esto también se utilizó como insumo en un modelo de salud pública y se logró estimar por este mismo equipo que les comentaba yo de la UAM, que la termoeléctrica de Tula, en términos de PM2.5, es responsable de más de 14,000 muertes prematuras al año en la zona de estudio. Esto es en la zona metropolitana del Valle de México y en la cuenca de Tula. Y a un costo económico de, no sé si recuerdo la cifra, de algo así como de 15,000 millones de dólares en términos de salud pública al año. Un estudio, una actualización que acabamos de terminar, nos habla de que solamente en la cuenca de Tula se pueden atribuirle más de 1,700 muertes prematuras a la termoeléctrica de Tula. Entonces, como ven, se trata de un problema muy serio, muy grave, y que pues no tiene visos de resolverse, siendo que es muy fácil resolverlo. Falta terminar un gasoducto, me parece que un tramo de 80 kilómetros para llevar gas a la termoeléctrica y permitir que opere con gas. No les presenté también un cuadro de diferencia entre emisiones con combustóleo y con puro gas, 100% gas natural, y obviamente prácticamente las emisiones de óxido de azufre desaparecen. Hay una reducción del 99.5%, una reducción de 60% en los óxidos de nitrógeno y una reducción también de 99 y algo por ciento de PM2.5. Entonces la diferencia sería brutal, sería notable, y el impacto en la calidad del aire en la Ciudad de México también sería muy significativo. Pero, como comentábamos, pues el gobierno tiene parado el gasoducto, tiene paradas las obras a través de diferentes mecanismos políticos, y pues el gobierno lo último que quiere es que se use gas natural en Tula, porque requiere, como ya lo comentamos, deshacerse del combustóleo que generan la refinería Miguel Hidalgo de Tula, y que va a ser creciente este volumen por las cantidades crecientes o los niveles crecientes de refinación que se están intentando en esta refinería y en otras. Y yo aquí lo dejaría, les agradezco mucho la atención y quedamos dispuestos para las preguntas que sean necesarias. Gracias.